Bien, dice, ¿usted cómo está? Muy bien, mijo, muy bien. Bueno, Esperemos que se conecten 2 minutitos y ya arrancamos, ¿ya? Listo. Vamos a iniciar, ¿ya? Ya estamos con 25 asistentes, pues vamos a arrancar un poquito a mejorar la lectura. Ya. Paso 1 para mejorar la lectura. ¿Cuál era? ¿Quién me dice? Orlín. empezar desde el centro. Leer desde el centro, sí, con la mirada en el centro, ¿ya? Fijarse los ojos, la vista en el centro, ¿sí? Eso es una de las maneras para mejorar, porque al mirar en el centro del texto, pues nos permite con los dos ojos mirar todo el verso, se podría decir. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién recuerda cómo identificaba la idea principal? Esto es también para los jóvenes que recién están integrándose para que vayan un poquito aprendiendo las estrategias para identificar la idea principal. Creo que era de qué se habla y qué se dice. Muy bien, 2 preguntas. Gracias, Dari. 2 preguntas que tengo que hacerme, ¿sí? Cuando yo leo un texto, pues lo primero que tengo que hacerme, ustedes pueden iniciar, por favor, ya leyendo la prensa. Ya hemos leído un libro, ahora ya podemos leer temas de intereses públicos, se puede decir, ¿sí? Porque prácticamente la prensa tiene la realidad de la localidad y eso nos permite conocer. Así que les invito ya a estas 2 ideas. Siempre que usted empiece a leer con las mismas ideas. En ese comercio, cuando usted empieza a leer el idea la idea principal. Recuerde que la idea principal es secundarias. Para que viaje y el entendimiento. Ya lo hemos hecho, como les dije, con una lectura. Ahora lo vamos a hacer ya con la prensa. ¿Sí? ¿Sí está claro, chicos? Profe, disculpe, no le logré entender.
tanto porque está un poco entrecortado. Profe, sí, está un poco entrada. Profe, sí, yo también le iba a preguntar Sí, porque profe, yo se también lo corta escuché, según sí. por un momento. Ah, está entrecortado. Sí, profe. Sí, ¿Me profe, escuchan ahí? no. Yo no. ¿Me escuchan? Ahí le No, escuchamos. profe. O sea, se escucha a veces. Ya. Denme. Ya. Pues y me cambio rapidito, ¿ya? Me dan. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, ya estoy conectándome a la otra computadora. Mientras me conecto, pues les decía que para mejorar la lectura, ya hemos solicitado que compren un texto, un libro de su interés. Ese es el primer paso. Ahora, para generar el hábito, vamos a comprar un periódico, sí, o una prensa de la localidad donde ustedes habitan. Eso les va a permitir ya conocer. Les decía que con las mismas ideas, dos preguntas se hicieron anteriormente. Para identificar la idea principal, me pregunto de qué se habla y qué se dice, ¿no es cierto? Con esas dos preguntas, usted va a identificar a la idea principal en cada texto.
¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ya. Otra estrategia para la lectura. Cuando usted empiece a leer, trate de imaginarse, sí, imaginarse, que la lectura le lleve a la imaginación. Usted empieza a leer y ya en la mente usted se hace las ideas básicas que le van a permitir la comprensión rápida del texto. Sí, esas son las estrategias que usted puede ir utilizando para mejorar la lectura, ya porque ya necesitamos que este nivel lo hagamos más rápido. Ya lo dijo Orlin, una de las estrategias es mirar a la lectura en el centro, al texto en el centro, que me permita los dos ojos, tanto el derecho como el izquierdo, mirar todo el verso, todo el párrafo, para yo interpretar y poder leer correctamente. ¿Ya? ¿Sí está claro, chicos? Sí, profe, hasta ahí sí. Sí, Licen. Listo. Vamos ahora a realizar las lecturas. Las lecturas para identificar. Otra cosa. En cuanto ya nos vamos acercando al cuestionario que se nos va a presentar. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué debo hacer primero cuando yo ya tengo el cuestionario en mis manos, al frente de mí? ¿Qué debo hacer? Lo primerito que debo hacer. Leo la lectura, leo la pregunta. ¿Qué debo leer primerito? La pregunta, profe. ¿Qué dicen los demás? ¿Leo el texto La o leo lectura. la pregunta? Leer la pregunta para saber qué pide. Exactamente, muy bien. Lo primerito que tengo que hacer antes de ir al texto, lo primerito que tengo que hacer es leer la pregunta. Si usted no ha leído la pregunta, no sabe qué le está pidiendo. Y dentro de las lecturas está qué es la idea principal, identifique la idea principal, identifique la idea secundaria, identifique el argumento, identifique una evidencia, identifique el tipo de texto. O sea, hay muchas cosas que usted puede identificar en una lectura. Identifique, puede ser también que identifique el título que mejor se acoge, identifique una contraposición de esta idea. Entonces, primero tengo que leer, identifique una idea explícita, identifique una idea implícita, explícita. Sí, todo eso le puede solicitar en la pregunta. Entonces, primero tengo que leer. O puede ser también identifique el sinónimo, identifique el significado de la siguiente palabra en negrita. ¿Qué más puede haber en una lectura? ¿Qué me hace acuerdo algo que no haya nombrado? Analogía. Ya, bueno, ese es otro tipo, ¿no? En una lectura puede ser un texto, el argumento analógico sí puede haber también, ¿no? Sí puede haber. Ya, una analogía también, pero en sí la pregunta es la que le va a llevar a responder. Si tenemos en razonamiento verbal, si vamos a ampliar un poquito el razonamiento verbal, tenemos sinónimos, antónimos, tenemos las palabras homófonas, las palabras homógrafas. Sí, tenemos bastante por identificar en razonamiento verbal. Identificación también para frases de refranes, usted puede también identificar. O sea, sí hay mucho por identificar también. Ya, pero lo importante es tener claro qué me está pidiendo el texto, qué necesito. Ya, entonces, primero leo la pregunta. Una vez que ya lea la pregunta, ahí sí paso a leer rápidamente el texto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio en unas lecturas que tengo aquí. Déjenme, estoy cambiándome de dispositivo nada más y ya. ¿Hace eso alguna pregunta? ¿Quién me recuerda qué son las ideas secundarias? Yo ya me olvidé. Son las que le complementan a la idea principal. Ya, muy bien. Pueden ser argumentos. ¿Sí o no?
Podríamos llamar que son argumentos también. Sí, sí, parece. Sí. Exactamente. Vienen a ser los argumentos, ¿sí? Todos los argumentos, las ideas principales. ¿Qué conectores utilizo? Si yo digo, eh, el- la variante cepa en estos 2 últimos meses se ha incrementado. ¿Qué conector le pongo para eh, argumentar esta oración? Podría ser debido a que, Eso debido a que otro conector, por lo tanto, Ya que, por tanto, ya que, Porque Por motivo de... ¿sí? ¿Por qué? Por motivo de. Muy bien, esos son conectores. Miren, para ampliar la información. Ahora quiero utilizar un conector. Digo, mm, esta semana se suspendió las clases presenciales. Ponga un conector que le contraponga a esta frase. Se suspendieron las clases para evitar el, el incremento del COVID-19. ¿Qué le pondría usted? puede ser un Contrapóngale a pero, cuál, pero, pero, sí, o sin embargo, No sí, obstante. sí, también no obstante, sí. Quiere decir que estamos, se suspendió sí las se clases puede ser por el motivo de, por el motivo de estás explicando, en cambio. ya, Cuando tú pones por el motivo de, estás explicando. Por ejemplo, no asististe a las clases por motivo del trabajo. Mira, estás explicando tu razón, tu causa. En cambio, este pero, esto que te digo, contrapone, es poner lo contrario. Si yo digo lindo, tengo que decir lo contrario, feo, ¿sí? Tengo que poner lo contrario. Entonces, si vamos a contraponer, aquí es el pero que también me ayuda bastante. Listo, ahora sí voy a compartir mi pantalla. ¿Qué están viendo? sí, profe. sí, Sí, profe. Miren en esta, ya creo que les hice esta, pero vamos a volver a leer este texto y me avisan cuál sería la respuesta correcta. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo lo sé. A ver, gracias, mijo. Ya. Todas las conquistas son crueles y causan destrucción y muerte de manera inminente a los conquistadores. Los ejemplos que brinda la historia son muchos y provoca dolor al recordarlos. Los daños provocados no solo son materiales, sino también morales y espirituales. Son los daños morales los que se guardan en las entrañas y nunca se olvidan. De ellos tienen que cuidarse los conquistadores. No hay daño moral que no reclame venganza, y esta a su vez devuelva violencia. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Dice, a partir del texto identifique la proposición verdadera. De acuerdo a la lectura, una de estas es verdadera. ¿Cuál le pusieran ustedes?
¿Cuál escogen, chicos? La Belis. ¿La B? Sí. La Alison. Ya. Tengo la A, tengo la B. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ya. Cuando nos está pidiendo la proposición, pasa a ser la proposición o enunciado a una oración declarativa, ¿sí? Carente de ambigüedad, que es verdadera o falsa, pero nunca se las puede tener las dos simultáneamente. Entonces, en este caso nos está pidiendo verdadero, ¿ya? Hay veces que nos solicitan si es la preposición o la frase escrita, eso es preposición. Proposición es todo esto es proposición. Por eso nos dice, identifique si lo que está aquí es verdadero o falso, de acuerdo a la lectura, ¿sí? Entonces, volvemos a regresar un poquito a la lectura. Sí está claro que es proposición, ¿verdad? ¿Puede repetirle, profe? Por favor. Ya, a ver. La proposición es la frase, es todo esto. Esto es una proposición. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 1, 4. 2, 3, 4 proposiciones. ¿Sí está claro? Dentro de las proposiciones nos dice que podemos elegir si es verdadera o falsa. En este caso nos está pidiendo ya la proposición verdadera. Ya nos solicita en la lectura, dice, identifique la proposición verdadera. ¿En base a qué? En base a la lectura. Entonces, regreso a la lectura. Voy a regresar a la lectura. Y dice, todas las conquistas son crueles y causan destrucción y muerte de manera eminente a los conquistadores. Mire lo que dice. Todas las conquistas son crueles y causan destrucción y muerte de manera eminente a los conquistadores. Los ejemplos que brinda la historia son muchos y provoca dolor el recordarlos. Los daños provocados no solo son materiales, sino también morales y espirituales. Son los daños morales los que se guardan en las entrañas y nunca se olvidan. De ellos tienen que cuidarse los conquistadores. No hay daño moral que no reclame venganza. Ya, como les dije, primer paso, tengo que llevar esta idea. ¿De quién estamos hablando en esta lectura? De los conquistadores. De las conquistas. Ya. Dentro de la historia que a nosotros nos han contado, ¿no es cierto? ¿Fuimos conquistadores o fuimos conquistados? Conquistados. Ay, ya, miren, por eso yo les decía, primero leo y voy llevándome a mi imaginación, ya, perfecto, América, nosotros somos americanos, América pertenecemos, ¿no es cierto?, a América del Sur, entonces, ya con esa idea, América fue conquistada, ya vinieron los conquistadores a nosotros, listo. Con esa idea, miren, ya tengo claro, estamos hablando de los conquistadores, estos conquistadores. Dice, de ellos tienen que cuidarse los conquistadores. No hay daño moral que no reclame venganza y esta a su vez devuelva violencia. Si nosotros quisiéramos recordar eso y clamar, ellos tienen que cuidarse porque los daños que sufrieron nuestros antepasados fueron crueles, fueron muy crueles. A eso se está refiriendo esta historia. Miren, es bonita porque me lleva a la imaginación. Ahora voy para acá, digo, a ver,
ya tengo claro, digo, nuestro país o quizás nuestro continente fuimos conquistados. No, aquí ninguna de las partes no habla ni de América, no habla de España, no habla de nada, ¿verdad? Pero yo ya tengo una idea, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Porque dentro de la historia recordemos que los continentes eh, que los europeos conquistaron fue América. Y eso es lo que yo me llevo. Claro, dentro de América, los países están Estados Unidos, México, Caribe, están todos los países, incluso el Ecuador también que vinieron acá. Entonces, dentro de la historia ya tengo claro que los conquistadores fue nuestro continente, ¿ya? Los conquistados. Por eso ya tengo claro. Entonces voy acá. Si los griegos hablan acá, no fueron cruelmente conquistados por los romanos, entonces no podrían nunca reclamar venganza. Ellos fueron conquistados. ¿Qué opinan ustedes? Sí, Lisen, por lo romano. Sí. ¿Ya? Entonces, dentro de la historia, Grecia sí fue conquistado, ¿no es cierto? Sí fue conquistado por los romanos, ¿ya? Pero aquí dice, no fueron cruelmente conquistados por los romanos. ¿Verdadero o falso? Es Falso. falso. Falso, ¿no es cierto? Entonces, no, porque ellos sí fueron conquistados, entonces ellos sí tuvieran derecho a reclamar venganza, entonces, pero no dice aquí conquistados por los romanos, entonces no podrían, falso. Vamos con la siguiente. Si los romanos no hubieran sido conquistados, entonces nunca serían violentos con ningún pueblo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué conquistaría Roma? Porque Grecia quedó en decadencia, ¿sí? Porque Grecia hubo un periodo que económicamente bajó. Entonces, al bajarse, al sentirse desquebrantados, ahí es cuando actuaron los romanos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Si los romanos no hubieran sido conquistados, entonces nunca serían violentos con ningún pueblo. No fue por eso. Ellos simplemente quisieron ver esa debilidad de Grecia y atacaron. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Entonces es falsa. Vamos con la siguiente. Si los americanos fueron conquistados por los europeos, entonces los americanos clamarán venganza. Y la siguiente también dice lo mismo, que estamos hablando que los americanos fueron conquistados, sí fueron conquistados por los europeos, es verdadero. Entonces los americanos clamarán venganza en algún momento. Las dos son verdaderas. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál escojo? La C. Muy bien. Aquí ya viene a hacer la observación. Utilizo la observación. Sí, es muy importante que usted utilice la observación. ¿Ya? En este caso, ¿quién cumple con todos los requisitos de una oración que viene a ser inicia con mayúscula y termina con un punto y aparte? La C. La C. La C. Exactamente. Miren, estamos cumpliendo con una norma ortográfica. Ya, eso también es muy importante que usted sea observador en esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, una pregunta. En ese texto, como usted dijo, el texto no se relaciona, o sea, es como que no brinda casi ningún dato sobre algún continente o algo así, ¿verdad? No. Entonces, en esa lectura lo que hacemos es relacionarlo directamente con nosotros y así. Sí, esta lectura no te relaciona nada, no te habla ni de Grecia, no te habla de nadie, solamente te habla de los conquistadores. Ya, está clarísimo, por eso yo les preguntaba de quién estábamos hablando, entonces yo les dije, ¿cuál es el continente? El continente que fue conquistado, América, y también podríamos hablar antiguamente que fue Grecia, ¿ya? Pero casi el que más, o sea, el continente que más predominaba en conquistas, al que más afectó, fue el que más perdió en su época de la historia. Si tú coges un libro, pones, o sea, te sale rápido América.
sale América, donde supuestamente, según la historia, que justamente el mar se volvió de hielo y formó un puente de hielo y cruzaron los españoles, así según la historia. Entonces tú lees eso. Ya, pero también Grecia sí fue conquistada, pero Grecia fue conquistada porque se debilitó. Ya, eso es de acuerdo al conocimiento que tú tengas en la historia. Pero basta aquí con que conozcas algo, que son conocimientos básicos de la historia. Entonces esta lectura ya te lleva a eso. Y acá ya le relacionas con algo verdadero o falso. En este caso te está preguntando proposición verdadera. Las proposiciones son todas estas. Tenemos 4 proposiciones. Y cada una tiene, por eso decía, verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya. Vamos a ver un poquito. Dice aquí, ¿qué es una conclusión? ¿Quién me dice qué es una conclusión? Puede ser a lo que se ha referido lo que hemos leído, dar una conclusión final. Ya. ¿Quién me dice qué? Sería un breve extracto de un párrafo, de una lectura. Ya. De todo lo que tú mencionas, de todo lo que tú escuchas, o sea, si estás en un problema, sacas después una conclusión que viene a ser un resumen, prácticamente viene a ser un resumen o una, llamémosle un poquito más, una consecuencia lógica de todo lo que hablamos, ¿ya? De todo lo que expresamos. Eso es una conclusión, ¿ya? Cuando nos está diciendo que haga válido, ¿sí? Que haga válido quiere decir que viene a ser una conclusión muy fuerte. Prácticamente puede ser como una idea principal, ¿sí? Por ejemplo, empezamos a hablar del COVID, que el COVID nació como una enfermedad quizás de los chinos y empezamos a hablar, ¿ya? Sigo aclarando que en todo lo que nos pasó, que nos encerraron, hubo el toque de queda y empiezo a hablar, a argumentar el párrafo. Pero a todo esto yo quiero llegar a una conclusión y encerrarle como una idea principal. Entonces, esta enfermedad, yo digo que esta enfermedad en sí, voy a llegar a una conclusión. A pesar de ser tan fuerte, a pesar de, nos enseñó, puedo decir que nos enseñó a valorar un poco más la vida, a ser un poquito más conscientes de quienes están a nuestro alrededor. Y por último, puedo decir que hemos aprendido a cuidarnos más. Todo lo que yo ahorita hablé, la conclusión que yo estoy dando, le respalda a todo lo que yo conté. Entonces, puedo decir que al final yo le puse como la idea principal. Entonces, esto es una conclusión que haga válido a todo el argumento, ¿ya? Empecé no con la idea principal al inicio, sino le coloqué al final. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Profe, una pregunta. A ver. Conclusión y resumen son 2 cosas distintas. La conclusión es en sí a lo que llegas, como decir, a un aprendizaje que llegas. El resumen, en cambio, tú coges una parte de arriba, una parte de abajo, coges de todo y sacas igual partes importantes de cada párrafo, se podría decir. Entonces, eso es un resumen, que tú puedes decir con tus propias palabras lo que entendiste. En cambio, la conclusión es todo englobado, todo ese texto englobado en un solo párrafo. Eso es una conclusión. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Sí, profe, gracias. No se olviden, ¿no? No se olviden que el resumen en sí viene a ser poner en manifiesto los puntos principales de un texto. Eso es un resumen. O sea, estamos exponiendo los puntos principales de un texto. Quiere decir que prácticamente
escojo de un lado, de otro ladito, de otro párrafo, lo más importante. Pero la conclusión le coge a todos los párrafos y hace un final. ¿Sí? Un final fuerte se podría hablar. Ya, por ejemplo, vamos a hacer una conclusión. Lleguemos a una conclusión de... ¿Qué les parece? Ya hemos escuchado las noticias sobre esta suspensión de clases de esta semana. Saquen una conclusión fuerte a esto. Podría ser el virus está regresando de nuevo y por eso cancelaron las clases presenciales. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir como conclusión? También se podría decir que por la irresponsabilidad, otra vez volvimos con las restricciones. ¿Ya? Sí, las irresponsabilidades. Miren, estamos llegando a una conclusión. ¿Por qué se dio esta suspensión? Todos hablan de la suspensión de clases, que vayan a vacunarse y todo eso, pero en sí, la conclusión viene a ser que no fue ese el tema, que vayan a vacunarse, sino el incremento desequilibrado de contagios del COVID en esta época. Eso llevó a la suspensión de clases. Miren. Sí, sí me dejo entender. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, pero dependiendo, se puede hacer varias conclusiones. ¿Eso ya sería como personal o no? Claro que sí. La conclusión en sí, en una tesis que tú vas a hacer, por ejemplo, en un proyecto, tú puedes armar 5 conclusiones. Ya, 5 conclusiones. Y a esas conclusiones le pones unas recomendaciones. Eso es en un proyecto, ¿ya? En una tesis de grado que tú vayas a hacer, tú armas tu investigación, estás hablando, por ejemplo, de la desnutrición, ¿ya? La desnutrición. Y investigas qué es la desnutrición, dónde puedes curarte con la desnutrición y empiezas a hablar todo referente a la desnutrición. En la localidad donde habitas, por ejemplo, digamos que de 500 habitantes, de 500 niños, encontraste a unos 350 niños con desnutrición. Listo, ¿ya? ¿Quieres llegar a una conclusión a todo esto? ¿Qué pondrías en tu conclusión? Esto es en un proyecto, chicos. ¿Qué pondrían? Primera conclusión. ¿A qué llegaron? Yo soy madre de familia, encontraron que soy madre de familia, que me dedico mucho a mi trabajo y por ende, pues no le doy de comer a mi hijo. Entonces, ¿cómo pondrían la conclusión? Cada cierto número de niños están con desnutrición. Ya, esa sería una, ¿no es cierto? Puede ser de cada familia, de cada 5 integrantes, hay 2 niños con desnutrición. Una. Otra conclusión. Debido a la extrema pobreza, las familias no pueden proveerse de alimentos, a eso se debe la desnutrición. Eso, vea. También en la investigación se dio que entonces existe pobreza en el sector y eso ha llevado también a no proveerse de alimentos necesarios básicos que le permitan pues nutrirse a los niños, por lo tanto se evidencia esta desnutrición. Vean, otra conclusión que ustedes pueden llegar. Y los padres, bien, gracias. ¿Qué encontraron en los padres? En una investigación que ya han hecho. Estamos imaginándonos, ¿no? Una investigación más o menos para que ustedes también tengan claro y puedan hacer proyectos. Debido a la despreocupación de los padres, hay niños que mueren de desnutrición, por ejemplo. ¿Ya? En mi sector no ha muerto, pero podemos decir que eso, ¿no es cierto? Que se evidencia, ¿no es cierto? Se evidencia bastante despreocupación de los padres de familia que no les llevan a los centros de salud, no les dan las atenciones debidas y por ende, pues, se puede llegar a la mortalidad. Podemos hablar así. Listo.
Miren, hemos llegado a unas 4 o 5 conclusiones. Sí, eso es en un proyecto. Ya, en un texto. Ya, en un texto. Vamos a hablar solo de la diabetes. Solo de la diabetes. El tema es diabetes. Entonces, primero, para yo crear un texto primero empiezo con la diabetes. O sea, investigo la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Entonces, empiezo a investigar la diabetes y armo, ¿no es cierto? Y ya, entonces digo que es una afectación, una afección de exceso de azúcar, creo que es en la sangre. Así creo que es esta enfermedad. Ya. Entonces empiezo a hablar. ¿Quiénes nomás sufren? Entonces, como también empiezo a explicar en mi texto, empiezo a explicar que los mayores de 18 años, voy a poner un ejemplo que hemos hecho, ¿no es cierto? Algo científico, que ellos sufren de este alto grado de azúcar en la sangre. Y puedo hablar, ¿no es cierto?, las causas, por qué se da esto. Puedo hablar también el tratamiento que se da. Y ahora, termino, ya quiero solamente concluir a todo este párrafo. ¿Cómo concluiría? ¿Es buena esta enfermedad o es mala? ¿Puedo evitar o no puedo evitar? No, porque es hereditario. No siempre. Por ejemplo, Sí la podemos evitar. ¿Mande? Sí la podremos evitar, digo. Claro. En conclusión sería, una de las razones principales sería la mala alimentación o la no información de los alimentos. Ya, entonces, pero concluye bien. ¿Cómo quedaría? Ya expusiste eso, que la mala alimentación te lleva y todo, ya expusiste. Ahora concluye. Sería la causa principal de la ¿De qué alimentación. estábamos hablando? La causa principal de la diabetes se da por la mala alimentación. Solo ese era el problema. Verás que tu compañera dijo que también era hereditario. Entonces, no puedes quedarte en una sola cosa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la conclusión no puede ser solo una cosa. ¿Ya? Por ejemplo, si solamente me quedo que he concluido que la mala alimentación me lleva a la diabetes, falso. He concluido que la diabetes es hereditaria, falso, porque dentro de mi texto yo puse que las dos cosas me llevan a la diabetes. Ahora. Profe, podría ser la diabetes, como conclusión, la diabetes en su mayoría se da por no llevar una dieta balanceada y también cuando tenemos familiares no nos hacemos un control a tiempo. Ya, puede ser, ¿no es cierto? Puede ser, ¿ya? Puede Profe, ser. podría ser una conclusión de que la diabetes se ve mayormente afectando, o sea, afecta mayormente a los jóvenes debido a la mala alimentación y en un pequeño porcentaje también a lo que viene a ser hereditario. ¿Ya? Profe, también podemos utilizar conectores de posición para unir las dos oraciones. Sí, sí puedes poner, o sea, sí puedes poner la conclusión con conectores y todo eso. De oposición, depende la conclusión que tú quieras llegar, la conclusión que tú quieras exponer en tu texto. ¿Cómo concluirían? Por ejemplo, yo estoy leyendo este texto, leo, y cada texto tiene una intención comunicativa. Ya. ¿Cuál va a ser tu intención comunicativa al momento que expones la diabetes? En el momento que ya está tu investigación, o sea, tú pones primero qué es la diabetes, luego más abajo y hablas de los tratamientos que se puede dar. Además, hablas también que la diabetes, de acuerdo a estudios, se da por la mala alimentación, ya está dentro de mi texto, ya hablo de la mala alimentación, el exceso de azúcar, el quizás desmandarme en no utilizar los 3 o 5 tiempos de alimentación, que podría ser el desayuno,
entre comida, el almuerzo, entre comida y la merienda, podría ser, ¿no es cierto? Las 5 comidas que tenemos. Ya está dentro de mi investigación, pero yo quiero llegar a una conclusión. ¿Cuál va a ser mi intención? No quiero dejarles un mensaje a los jóvenes. Ahí está el mensaje que dijo el joven, que desde temprana edad deben, mire cómo llegó a una conclusión, que entonces se recomienda o quizás llegó a una conclusión que todas las personas para evitar esta enfermedad que quizás les lleva también a la muerte, deben alimentarse desde los primeros años de vida, se podría decir, correctamente. Miren, con eso ustedes, ya así sea hereditario o no sea hereditario, porque, por ejemplo, la familia de mi papá, toda la familia de mi papá tiene diabetes. Mi abuelita murió de diabetes, mi tía murió de diabetes y tengo todos los tíos con diabetes. Mi papá es con diabetes. Pero en el momento que el doctor le dijo, señor, usted está con diabetes, a nosotros nos preguntaron, ¿cuántos años tienen ustedes? Están a tiempo de cuidarse. Miren, el doctor ya nos dijo ya, a cuidarse, disminuir el azúcar, alimentarse correctamente, y ustedes no es necesario que digan es hereditario, porque tienen que alimentarse correctamente, miren. Entonces, eso es la intención comunicativa. Entonces, si tú ya haces una investigación, si tú quieres dar a conocer, la conclusión ahí se basa. En todo lo que tú dijiste, pues llegas también como con un mensaje hacia el receptor que viene a ser a todos los lectores. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender, chicos? Sí. ¿Usted supo que estaba en su hija? No es necesario, chicos, no es necesario que hagan 2 conclusiones en un texto. En un texto va una sola conclusión que le abarque a todo. Ya, como está, vamos abajo, ¿no? Dice, identifique, dice, lea el siguiente texto y señale la conclusión que haga válido el argumento. Ah, ya. Todo dentro de lo que vamos a leer, vamos a llegar a una conclusión, pero que le afirme a esto. Por ejemplo, hablábamos de la diabetes. Si solamente me quedo, digo que, por ejemplo, digo que la diabetes se da llego a una conclusión que la diabetes se da solamente a personas mayores de 70 años. ¿Qué tal? ¿Será un argumento válido o será un inválido? Falso, porque puede dar a... Inválido porque es mentira. Exactamente, sí, exacto. Eso vamos a ver aquí, si es que es válido o no. Ya, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. Gracias, mija. Las observaciones hechas a fumadores corroboran la vinculación entre el fumar cigarrillo y el cáncer de pulmón en adictos jóvenes. Sin embargo, los resultados para los adultos mayores que han tenido la costumbre de fumar no están determinados del todo, aunque se sospecha que debe haber alguna vinculación. Estas investigaciones han cobrado relevancia últimamente porque una comunidad de ancianos de un asilo de la ciudad han insistido que fumar les produce placer relajante, por lo que se han rehusado tajantemente a dejar el cigarrillo. Listo. ¿Sí está claro o volvemos a leer? Volvemos a leer. Sí, profe, una lectura más. Estaba separado. Ya, a ver, les voy a leer yo rapidito, ¿ya? Las observaciones hechas a fumadores corroboran la vinculación entre el fumar cigarrillo y el cáncer de pulmón en adictos jóvenes. Sin embargo, los resultados, miren, aquí hay un sin embargo que le contrapone a esto. Si se dan cuenta, ven, las observaciones hechas a fumadores corroboran la vinculación entre el fumar cigarrillo y el cáncer de pulmón en adictos jóvenes. Ya, pero aquí dice, pero, sin embargo, los resultados para los adultos mayores que han tenido la costumbre de fumar no están determinados del todo, aunque se sospecha que debe haber alguna vinculación.
estas investigaciones han cobrado relevancia últimamente porque una comunidad de ancianos de un asilo de la ciudad han insistido que fumar les produce placer relajante, por lo que se han rehusado tajantemente a dejar el cigarrillo. ¿Ya? Sí está claro, ¿no? Vamos ahora sí. Sí. Ahora sí vamos a escoger dentro de estas opciones que concluye los médicos. ¿Por qué están preocupados estos médicos? Estos médicos están preocupados. ¿Por qué están preocupados? Entonces tiene que ser una conclusión válida, una conclusión, un argumento que englobe a todo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿cuál sería? La B. ¿La B La o la B. D de dedo? La B. La D. ¿Qué dicen los demás? La B, Luisa. A ver, La B. Ya, ¿por qué escogen la B? porque en la lectura no menciona que estén a punto de tener cáncer los ancianos. Y tampoco nos da a entender eso. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Porque había una posibilidad, una pequeña posibilidad de que les cause cáncer el fumar cigarrillos. ¿Ya? Como ustedes leen ahí, ¿no es cierto? Acá, miren, sí, ellos ya conocen, ¿no es cierto? Acá, miren, vamos un poquito más arriba, la lectura, por eso les decía que la lectura tiene que llevarme a mi imaginación. Estas observaciones, las observaciones hechas a fumadores, ya nos están hablando que sí puede llegar a dar un cáncer de pulmón. Esas ya son, cuando ya son las investigaciones, ya se puede decir. Y acá al final, mire lo que dice al final. Entonces, estas investigaciones han cobrado relevancia, dice ya, y van al asilo. Pero estos señores del asilo dicen no. Dice, aquí de un asilo, la ciudad ha insistido que fumar les produce placer relajante, por lo que se han rehusado tajantemente a dejar. Por eso yo digo que, dice, el riesgo, los médicos están preocupados porque ya sabemos que van a contraer cáncer. ¿No es cierto? Ya sabemos que el fumar les va a llevar al cáncer. Entonces, ¿ellos van a dejar de fumar? No. No. No van a dejar. Entonces, hay probabilidades de que estos ancianos contraigan cáncer. ¿Sí? ¿Sí está claro? Esta sería falsa. Hay altas probabilidades que los ancianos no contraigan cáncer. Falso, porque dice que sí. Y dice los resultados, al contrario, afirman que los ancianos no contraerán cáncer. Falso, porque no decía eso la lectura. Y el riesgo que corren los ancianos de contraer cáncer es inminente. Que esta también me podría llevar, ¿no es cierto? Me podría llevar a la lectura, podría decir, esa también puede ser. Pero, ¿qué es inminente? Que está a punto de suceder, que está próximo, pero como acá las investigaciones decían que puede darse, como no, porque este cáncer más daban a los jóvenes, sin embargo están preocupados, entonces por eso podemos quedar como probabilidad, no como una acertación. ¿Sí está claro? Por eso yo no puedo coger esta. Esta es inminente, quiere decir que ya, mañana, pasado, la siguiente semana, todos contraen cáncer. Ya, eso es inminente. Próximos, rápidamente, a tener a darse algo. Pero en cambio, en una lectura habla de más como probabilidad. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Verán que estamos haciendo las lecturas despacio para que ustedes vayan entendiendo. Otra, miren, conclusión que valide este argumento. Lo mismo. Lo mismo vamos a ver. ¿Quién me ayuda con la lectura? El mismo procedimiento. ¿Quién me ayuda con la lectura?
biólogo. Se ha determinado que, entre otras condiciones, hay desconocimiento o despreocupación de las autoridades de la universidad por el problema de consumo estudiantil de drogas fuertes y que se deja toda la responsabilidad del rendimiento académico en manos de docentes. Hace falta entonces que se comience a pensar en los adolescentes. No tienen toda la responsabilidad en el asunto, porque el problema del rendimiento tiene otras causas. Ya. ¿De qué está hablando? Gracias, mija. ¿De qué está hablando esta lectura? Está hablando de que las autoridades ya no se hacen a cargo, que han dejado todo en manos de los docentes. Ya, mire. El tema principal es que las autoridades, ¿no es cierto? Está hablando de la despreocupación. La falta de interés sería. Exacto. ¿Ya? ¿Cuál sería tu conclusión, mija? Sin ver las respuestas, ¿qué concluirías? ¿Qué dirías si ya te das cuenta que las autoridades son las despreocupadas? ¿Qué concluyes? ¿Qué pidieras? Lo que yo pidiera. Uh-huh. Que se haga programas de apoyo para los adolescentes, para evitar el consumo de las drogas. Ya, te pregunto a ti, mija, te pregunto a ti. Haciendo programas de carteles para no fumar, todo eso, ¿mejoran las autoridades o los estudiantes? Los estudiantes, las autoridades. Y en esta lectura, ¿se trataba de los estudiantes o de las autoridades? De las autoridades. Ah, ya, miren, les estoy haciendo ver que tengo que buscar la conclusión de acuerdo a la lectura. ¿Sí me dejo entender, chicos? Sí, profe. ¿Quién me ayuda con una conclusión? Sin ver respuestas, ¿quién me ayuda con una conclusión? ¿Quién me ayuda con una conclusión? ¿Nadie se arriesga? Chicos, vamos arriesgándonos para que ustedes desarrollen más la comprensión. Les estoy haciendo eso. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí. Estamos para equivocarnos y yo estoy aquí para guiarles que vamos por el camino correcto. A ver, ayúdenme, chicos. Para que las autoridades tengan un mejor proyecto para el consumo de drogas. Ya, puede ser, ¿no es cierto? Ya, que las autoridades se programen unos buenos proyectos. Ya, muy bien. ¿Qué dicen? Otra conclusión, casi similar. Que las autoridades tengan más conocimiento sobre el problema, sobre el consumo de drogas. Mire, y tú ya estás hablando, porque el tema dice, hay desconocimiento, despreocupación. Y tú estás concluyendo que las autoridades se propongan a tener más conocimiento o tengan más conocimiento sobre el tema y se preocupen sobre el problema del consumo de drogas. Miren, sí, ustedes mismos están concluyendo. Vamos a las respuestas. Gracias, quienes participaron. Muy bien, muy buenos aportes. Listo. Ahora sí, ¿cuáles lo escogen? La La, profe. La A, profe. La A. A ojos cerrados, miren, qué bonito, miren. Ya no están pensando. ¿Por qué no escojo la B? Porque dice probablemente. Porque en la B dice que van a mejorar el rendimiento y queremos que mejoren el rendimiento los estudiantes. Porque es como que está dando una probabilidad y es como que lo dice a futuro y no como que ya lo quiere hacer ahorita, algo así. Probablemente las autoridades mejorarían el rendimiento si se interesaran en este asunto. Les pregunto, ¿hablábamos del rendimiento académico o del problema de drogas? No, Licen, por eso es como se llama la A, porque estábamos hablando del consumo de drogas. Muy bien, miren. La B no puede ser porque habla prácticamente del rendimiento académico.
y no queremos eso, queremos mejorar el consumo. La otra es probable que los docentes tengan la responsabilidad del consumo de drogas en la universidad. ¿Hablaba de eso? No. No. ¿Y es necesario que los docentes tengan la responsabilidad de aconsejar sobre el uso de drogas? ¿Hablaba de los docentes o de las autoridades? Autoridades. Eso, muy bien, chicos. Eso es lo que quiero que vayan ustedes identificando en las lecturas y se vayan haciendo las ideas. Vamos a buscar otra lectura. Esta la dejemos porque... Sí saben que es postura crítica, ¿no es cierto? No, profe. Profe, es que Alexis y yo somos uno de los nuevos. Sí, no importa, me gusta que participen, estoy aquí para repetir varias veces, cuantas veces ustedes me digan, necesito que me ayuden, estoy aquí, ¿sí? Mientras, igual tienen mi contacto, a veces por la situación del trabajo, pero ahorita estoy de vacaciones, me pueden escribir. ¿Qué letra ven? La E. La E. La E. La E mayúscula. La E mayúscula. La E mayúscula. E mayúscula. Ya, nos vamos a imaginar que lo voy a ver del lado izquierdo. Dese la vueltita y mírele del lado izquierdo. ¿Qué letra se forma? W. La W. W. Muy bien, W. Se va a dar la vuelta y va a mirar por el lado derecho. ¿Qué letra ve? M. La M. La E. M. La M. Ya. M minúscula. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál será la correcta? ¿La que miraron por el lado derecho, la que miraron por el lado izquierdo, la que miraron por el frente? ¿Cuál será la correcta? La que miramos por el frente. ¿Por qué? Depende de la perspectiva que miremos la letra. Depende de la perspectiva. Vamos todos. Necesito que me digan partes o todas las cosas que existen en una cocina, ¿ya? En una cocina. Prende el micrófono y va diciendo, ¿ya? Cualquier cosa, la que se le ocurra. Yo voy a empezar. A mí se me ocurre cucharón. La cocina. Cuchillo. ¿Ya? Estufa. Bien. Bien. Sartén. Bien. Alimentos. Bien. Tenedor. Ollas. Bien. Bien. Batidora. Licuadora. Muy bien. ¿Sí? Miren. Y ahora, de todos los compañeritos que hablaron sartén, mencionaron alimentos, ¿cuál es la correcta? Todas. Todas, ¿no es cierto? Todas son correctas porque pertenecen, son parte de una cocina, son todo lo que voy a encontrar en una cocina. Perfecto. Ya. Eso es el punto de vista del autor, chicos. Ya. De acuerdo al punto de vista del interés de cada persona, lo mira. Eso es el punto de vista del autor. ¿Ya? Como lo miramos la E. Si yo me paro al lado izquierdo, lo veo de una manera, al lado derecho de otra manera, de acuerdo al punto donde yo. Pero imagínense si todas las respuestas fueran así, todas están bien, porque todos tienen su punto de vista. Entonces, ¿qué voy a ver en este tipo de lecturas que se me presenta y me solicita que mire? Vamos a ver, ¿de qué color es el sol? Amarillo. 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 Y si yo les digo que le veo negro, Que tiene cerrados los ojos. no está viendo bien, diga. Ni conoce. Muy bien, miren. Si se dan cuenta que si ya les especifico color del sol, todos, ahí sí a nadie se va a equivocar. Todos decimos, porque estamos viendo en un solo punto de vista, en una sola característica. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya. Sí, Liz. Cuando vamos a mirar el punto de vista del autor, también tenemos que mirar todos en un solo punto de vista.
Si todos miramos en un solo punto de vista, vamos a acertar a la respuesta. Entonces, para acertar a la respuesta, vamos a mirar todos que me lleve a un mensaje. ¿Sí? Entonces, me voy a enfocar. Esta lectura, por ejemplo, los cuentos, las fábulas, siempre nos van a dar un mensaje. ¿Ya? Entonces, el punto de vista, ahí está. El mensaje, ¿ya? También puede ser la lectura como un aprendizaje, chicos. ¿Sí? Algo está en mí. Ese es el otro punto de vista que yo lo puedo mirar. Y otro punto de vista que yo puedo considerar en esto puede ser una concientización. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando del tema del COVID, este texto habla del COVID, ¿qué querrá decirme a mí? Todo referente al COVID. ¿Querrá darme un mensaje, un aprendizaje o una concientización? ¿A dónde me enfoco? En todo. ¿A una qué? Concientización. Sí, o sea, todas podrían ir, pero más se enfoca a la concientización. Perfecto. Concientizarnos a nosotros de qué debemos hacer. Entonces, miren, a eso me enfoco. Y ahí viene, deme un punto de vista sobre el COVID, Orlín. Mi punto de vista sobre el COVID sería que tenemos que protegernos más, que Perfecto. cuidarnos y Muy bien. Berito, deme su punto de vista del COVID. No hay Berito. Otra estudiante. Los nuevitos, a ver, que me ayuden. Que el COVID es un virus que llegó a afectar a todo el mundo. Ya, eso ya no es un punto de vista, es una realidad. Dame un punto de vista o una concientización o un mensaje, porque tú estás informando. Dame ahora una concientización, un aprendizaje o un mensaje. Si es una enfermedad que atacó a todo el mundo, ¿cuál sería tu punto de vista? Que deberíamos ser más conscientes y cuidarnos más. Ya, aprender de ello, ¿no es cierto? Y cuidarnos más. Ya, esos son los puntos de vista. Vacunarnos también podría ser. A ver, ¿cuál? Concientizar a la vacunación. Exactamente, miren. Otro sería también que todas las personas deberíamos acudir a vacunarnos, ¿ya? No estoy dando ¿cómo se dice? Un mensaje a todos, que la vacuna sí nos va a llevar a la sanación, a algo, ¿no es cierto? A prevenir en algo, ¿ya? Eso es, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Solo un hito, pero de tantos. sí, profe, sí está claro. Sí, idea principal es similar a la conclusión, pero no son lo mismo, ¿verdad? Sí puede ser. La idea principal puede ser una conclusión siempre y cuando englobe fuertemente a todo el texto, porque la idea principal puede estar al inicio, puede estar en el medio o puede estar al final. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando inicio cualquier tema y no se olviden que la idea principal tiene sujeto más verbo más complementos. ¿Ah? S más V de verbo más C de complementos. Ah, ya. Entonces, el compañerito de ustedes habló del COVID. El COVID. Miren, el COVID. Dijo, es una enfermedad. Ah, miren, es una enfermedad. O un virus le vamos a poner ya, no enfermedad, sino un virus que se prolongó, ya estoy poniendo conectores, complementos, que se prolongó
prolongó en todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Miren. Esto sería sujeto. ¿Ya? Esto es el verbo del ser o estar. Y un virus, complemento directo, que se prolongó en todo el mundo, complemento indirecto. ¿Ven? Entonces así se forman los complementos. Todo esto, a la larga, son complementos, directo e indirecto. ¿Ya? Esto tiene una idea principal. La señorita me decía, puede ser al inicio, puede estar al final o puede terminar como una conclusión. Claro que sí. Entonces voy a hablar del COVID. Entonces digo que al inicio, miren cómo voy a hablar, al inicio de marzo, me voy a inventar fechas, de marzo, apareció apareció una gripe y empezó a hablar una gripe en pocas personas, pero eso fue de mayor a menor, tanto que se pudo evidenciar en Europa, de Europa se pasó acá, y voy hablando, ¿no? China, Europa, África, Ecuador, y así. Empiezo a especificar todos los países que estoy escribiendo todo mi texto, ¿ya? Y llego a una conclusión, miren. Entonces, a la larga, entonces, finalmente, de mi texto puedo poner finalmente, el COVID, puedo hablar, el COVID. Entonces, copio lo de acá, miren. Control C y pongo acá. Verán que yo hice primero mi escrito. No tengo tiempo para escribirles un texto. Y termino acá. Listo. Y aquí está. ¿De quién estamos hablando? Del COVID. ¿Qué ha sido el COVID? Entonces, finalmente, el COVID es un virus que se prolongó en todo el mundo. ¿Le engloba o no le engloba todo lo que dije? Sí. Sí. Ahí está la conclusión. ¿Cómo me doy cuenta? Con el finalmente se concluye. Sí, son conectores básicos que me permiten llegar a una conclusión. Perfecto. Ya no quiero. Quiero iniciar ahora con esto. Quiero que sea mi inicio de la lectura. Allá. El COVID es un virus que se prolongó en todo el mundo. Ya empiezo, pues ahora voy a hacer lo contrario. Empiezo ahora aquí. Inicio con la idea principal. Que el COVID es un virus que se prolongó en todo el mundo. Y empiezo que primero apareció en China y empiezo a ver, y empiezo a escribir de todos los países, especificar. Partí desde el inicio. Quiero ponerle ahora la idea principal en el medio. Ya, ¿cómo parto? Entonces empiezo yo a ponerle, ahora quiero ponerle en el medio. Pongo que en China apareció una gripe que fue contagiada de persona a persona, y empiezo a escribirme. Y le pongo aquí en el medio. Por lo tanto, se le conoce como el COVID. Cojo un conector, por lo tanto, ¿cómo le pongo? Les dije que esos conectores ayudan a escribir. Pongo punto y coma y digo, por lo tanto, a esta enfermedad se le conoce como COVID. ¿Por qué? Y empiezo a ver. Es un virus que se prolongó en todo el mundo y está en el medio. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. ¿Ya? Los párrafos igual, chicos, los párrafos igual se clasifican en dos, el deductivo e inductivo. Entonces, ¿qué quiere decir? El deductivo, como su nombre lo dice, deducir, parte de la idea principal al inicio y voy desglosándole esa idea. Luego viene el inductivo, que sería lo contrario. Parto de las ideas secundarias y termino en la idea principal, lo que les estaba diciendo. Eso, con que ustedes sepan eso, chicos, no se van a perder. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada.
¿Todo está claro? No. Sí, profe. ¿Ya? No se olviden que las premisas son las oraciones, ¿no? Las oraciones. Todo esto, el 1, el 2 son premisas. Ya vamos a ver un poquito más abajo que nomás hay. Bueno, la idea principal puede estar al inicio, en el medio, al final. Una postura crítica, no se olviden que es el criterio del autor. ¿Quieren hacerle esta postura crítica? A ver si han aprendido, le hagamos esta. Ya. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, profe. Ya, mija. Es el esfuerzo por crear buenos apuntes lo que facilita el aprendizaje. Por ello, los apuntes dictados o distribuidos por los profesores y los esquemas que presentan los libros son de una utilidad relativa. Es casi imposible llegar a un estudio serio con este tipo de apuntes. Cuando los estudiantes consultan estos manuales, se hace la ilusión de aprovechar el trabajo de sistematización realizado por otros. En realidad, intentan desplazar sus esfuerzos desde el nivel de la comprensión y el razonamiento al de la memoria, pero con escaso éxito. ¿Ya? Sí, vamos a hablar de la postura crítica. La postura crítica, ya les dije que viene a ser el punto de vista. Prácticamente viene a ser, puede ser objetiva, subjetiva, realista, fantástica, seria, todo eso puede ser. Pero nosotros, como yo les decía, más o menos les puse el ejemplo de la cocina. Todos miramos, ahí está, objetiva, subjetiva, está fantástica, seria, irónica. Cuando dijeron sartén, dijeron estufa, refrigeradora, licuadora, ¿sí? Ahí está todo objetivo, subjetivo, fantástico dentro de lengua y literatura. Para que ustedes entiendan, yo les di que se expongan cuántas cosas. Entonces, como vamos a ver el punto de vista, sea, dijimos, mensaje, sea concientización o sea aprendizaje, en ese punto de vista, cuando miramos, ahí sí todos. ¿De qué estamos hablando en esta lectura? De los apuntes. Aprendizaje. ¿De quién? Del aprendizaje. ¿Del aprendizaje estamos hablando? De los apuntes. De los apuntes, ¿sí? ¿Qué hacen estos apuntes? Nos ayudan a facilitar el aprendizaje. Listo, aquí está la idea principal. Mira. ¿De qué estamos hablando? De los buenos apuntes. ¿Qué se dice? Facilita el aprendizaje. Sujeto, mire, sujeto, facilita, verbo, y hay un complemento, complementos. Y esto, complementos. ¿Sí? ¿Listo? Chicos, ¿hasta ahí? Sí. 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 ¿Ya? Miren, por eso les decía de qué estamos hablando. Entonces, en eso yo me enfoco y a eso voy a dar mi punto de vista. A eso voy a dar mi punto de vista. Vamos a dar el punto de vista. ¿Cuál escogen? La D. La D. La D, profe. Hay un pequeño error en la D. Podría ser la primera, literal A. Ya, puede ser, sí. ¿Quién me dice por qué la D no puede ser? Porque dice que hace un llamado y no está haciendo un llamado, solo es el punto de vista del autor sobre los apuntes que facilitan los profesores de los estudiantes. Muy bien. No puedo hacer llamados de atención, pero sí puedo dar mi punto de vista. ¿Sí? Puedo dar mi punto de vista, pero no puedo hacer un llamado de atención. Entonces, por eso la D no puede ser. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a lo que nos sucede común.
Si yo les digo, prendamos la cámara y me ven aquí con un, ¿qué les diré? A ver, con un pantalón bien fosforescente, con unas gafas grandototas. ¿Qué me dijeran? A ver. Solo imagínense, lleven a su imaginación eso. Que en la casa no se utiliza gafas. ¿Ya? Se va de fiesta la amiga. Está de paseo. ¿Ya? Ya. Ya. Por ejemplo, si me dicen, saques esas gafas que en la casa no se utiliza, eso sería como un criterio propio, una crítica. ¿Qué sería? A ver. ¿Cómo le ven? ¿Cómo le ven? A ver. Como una crítica. Ujú. Dependiendo de cómo se lo está diciendo. Dependiendo. Ahora vamos a aprender. Hay formas, a veces lo dicen de forma crítica o diferente, o sea, a veces hay formas. Ahora vamos a prender la cámara. Todos prendemos la cámara. Ya prendí yo mi cámara, pero no sé si me ven. Porque, ya, veamos. Gracias, Orlin. ¿Quién más va a prender la cámara? Nadie prende la cámara. Ya mismo se enciende. Sabe demorarse mi cámara, no sé qué pasa. Gracias, Fernanda. Listo. Todavía estoy con mi arbolito, no me criticarán. Listo. A ver, chicos. Bueno, para los que no me conocen, aquí estoy. Y mi nombre es Liliana. Me gusta transmitirles los conocimientos y aprender también de ustedes. Cuenten conmigo en lo que pueda guiarles para que las cosas les vaya excelente. El lenguaje, chicos, el lenguaje es muy bonito porque nosotros transmitimos mediante el lenguaje, transmitimos lo que pensamos, lo que sentimos, todo. El lenguaje es todo. Nos ha dado Dios esta facultad de transmitir muchas cosas. Con el lenguaje bien podemos igual, bien alegrar a alguien, entristecer, hacer daño también mediante el lenguaje, miren, y podemos, entonces en nuestras manos está lo que yo quiero transmitir. Cuando hablamos de los puntos de vista siempre tiene que ser de una manera crítica, sí, de una manera crítica, no criticona, ¿ya? Los puntos de vista se da de acuerdo a lo que usted puede darle con una función de que algo vaya a cambiar. Por ejemplo, Orlin, me decías que las gafas no se utilizan en la casa. Sí, perfecto, está bien. En vez de decirme eso, dime lo mismo, pero para yo tomarlo como un aprendizaje. Dime lo mismo. Tú quieres llegar con eso a mí. O sea, tú quieres llegar eso a mí. Y para yo hacerte caso, para yo entender, tengo que saber que de verdad esas gafas no tengo que utilizar. ¿Qué me dirías? A ver, dice Lili, las gafas no se utilizan dentro de la casa porque para mí parece como una falta de respeto o que esconde algo. Ya. No creo que me quedó bien. ¿Qué opinas, Alexis, de eso? Se fue mejor. Que sí está en lo correcto. ¿Sí? ¿Tu compañero está en lo correcto? Sí, pero como que algo le falta. Algo le faltó. ¿Qué opinas, Nicole? ¿Algo le falta? ¿Qué me dirías tú? Yo le diría que no se utiliza dentro de la casa las gafas, porque las gafas son para protegernos los ojos del sol y del polvo, y que dentro de la casa estamos cubiertos, entonces no hay necesidad de utilizar las gafas. Puede ser, ya, le argumenté un poquito, casi ya no me hirió tanto. Ya no me hirió mucho. Tal vez le pediría de por favor.
El por favor no importa, verás, yo te voy a ver, Fernanda, por favor, prende la cámara. Es mi punto de vista. ¿Qué les parece? Y por favor le estoy diciendo, pero no se siente algo. O sea, pero es una manera de... Está diciendo, por favor, prende la cámara. Cállate. Pero es una manera como cortés de pedir algo. Tenga la amabilidad. Yo, pero cállate. Gracias por ayudarnos. Muy bien, bien están. Sí, el por favor, todo eso sí son amabilidades, pero recuerden, a ver, voy a decir, Orlin, por favor, quítate esos audífonos. No te quedan bien, te queda feo. ¿No será que le estoy ofendiendo? Y le digo por favor. Y le estoy diciendo por favor. Sí. Entonces, si yo quiero dar mi punto de vista, mire, incluso le puedo decir, Orlin, ¿qué te parece si te quedan bien? ¿Te quedan bien los audífonos? ¿Sí? ¿No? Sí te quedan bien, ya. Si voy a dar el ejemplo, solo es para la clase. Ya. Después vaya a enojarte y mañana ya vienes cambiado. Nada tiene que ver. Solo voy a dar cómo yo lo haría. Por ejemplo, yo le aprecio mucho a Orlin. A mí no me parece los audífonos. Alexis le mira y dice, qué bien, chévere, ve Orlin, te queda chévere, súper esos audífonos. Dayana le mira y dice, wow, Orlin, ¿dónde te compraste esos audífonos? Miren, puntos de vista diferentes. ¿Ya? ¿Cómo es tu nombre? Yenia, ¿te llamas, mija? Ilenia, ya, miren, ya. Ella igual dice, Orlin, quisiera yo intercambiar estos audífonos, son muy pequeños los míos, me parece bien los tuyos, mira. Pero mi punto de vista, de Liliana, digo, qué feo que le queda a Orlin. Sí, mi punto de vista, sí. Por eso les decía, cada uno tiene su punto de vista y por eso es que es muy importante saber cómo voy a llegar a esa persona. Le alabaron Alexis, le alabó Ilenia, le alabó Fernanda, le alabó Dayana, le alabó Nicole y solo yo le quiero acabar. Miren, 5 personas están viendo de otro punto de vista, le ven a la E de frente. Y solo yo le estoy viendo a la E del lado izquierdo. Estoy viendo la W. Sí me dejo entender más o menos. Entonces, miren, mi punto de vista no le queda. Pero yo para decirle a Orlin que no le queda, tengo que pensar 1, 2, 3 veces en no herir. Cuando yo no hiero, cuando yo no le hiero, estoy dando mi punto de vista. Yo le digo, Orlin, mira, en el almacén miren cómo trato yo de jugársela este punto de vista que yo le estoy viendo. Digo, qué feo que le queda, pero no le voy a repetir eso, sino yo le digo, Orlin, mira, en el almacén, en Montero de Xcentro, se me viene a la mente de Xcentro, ahí venden unos audífonos espectaculares, te quedarían bonitos y no son muy costosos. Esos te quedarían. Le dejo con ese pique, ya no le dije que están feos, porque mejor, te quedarían mejor que esos, ya. Y con eso no le herí. Eso es dar un criterio, chicos, un criterio, puntos de vista, para no herir a ninguna persona. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender, chicos? Yo sé que puedo ahorita ponerme las gafas y ocultar algo, puedo estar ahorita pegada, golpeada de mi marido, hinchada los ojos y puesta gafas, pero no me van a decir eso, porque en el momento que Orlin me dice, algo está ocultando, capaz que me voy en llanto y acabo la clase. Sí, miren, me acabó en un ratito y enfrente de todos. Sí quiero que me entiendan esto. Entonces, el punto de vista no hace llamados de atención, Voy a poner un ejemplo. Dayana llega tarde. Estamos en las clases presenciales, Dayana llega tarde y yo le digo, Dayana, estás llegando tarde a mis clases. Ya, no le estoy dando mi punto de vista, le estoy llamando la atención. Y un autor, si quiere dar su punto de vista, su criterio, pues nos llama la atención. En el momento que yo le digo, Dayana, llegaste tarde a mis clases, le estoy llamando la atención, le estoy poniendo en ridículo de mis estudiantes, de los compañeros.
Pero si yo quiero dar mi punto de vista y que sirva de aprendizaje para todos, porque eso es lo que yo quiero hacer, entonces les digo, mira, Dayana, cuando tú te atrasas minutos, te pierdes de los temas muy importantes. ¿Cómo le estoy dando? O sea, le estoy haciendo entender de lo que ella se está perdiendo. Sin embargo, pasa, siéntate, mira, ¿sí? Todo hay que llevarlo. Por eso les digo, el lenguaje es muy bonito, chicos. Aprender, ¿ya? Bueno, parece que ya se nos acogió la hora. Les voy a enviar estas lecturas. Un grupo de lecturas para que ustedes lo resuelvan y solamente me manden la foto de las respuestas. 1A, 2B, ¿sí? Solo respuestas. ¿Les parece, chicos? Sí, profe. Ya, para ver cómo están con las ideas principales, ideas secundarias, eso me interesa saber. Ya, otro deber también les mandé. ¿Cuál era el deber que les mandé? Veamos si se acuerdan. Comprar la prensa, el periódico. Ya, comprar y dejarle ahí en la mesa. Una cosa comprar leer. y leer. Eso, porque si ya solo van, facilito, pues van, compran y ya le dejan en la mesa una semana. Leer la prensa, por favor. Ya vamos leyendo. ¿Cómo voy a leer? Lo voy a leer primero pensando con estas dos preguntas. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir esto? Y trate de que le lleve al aprendizaje. Trate de que le lleve a la imaginación. A ver. En la vía, una noticia, ¿no? En la vía occidental apareció... Se cayó un árbol. Ya, perfecto. Se cayó un árbol y ocasionó un accidente. ¿De qué estoy hablando ahí en esta prensa? De que hubo un accidente. ¿Del accidente o del árbol? Del accidente. A ver, pensemos bien, verán que ustedes mismos me dijeron. En la vía occidental se cayó un árbol por las lluvias y eso ocasionó 2 accidentes de tránsito. ¿Cuál es el tema? ¿El accidente del tránsito o la caída del árbol? Ya me quedé con la caída del árbol. Porque de ahí viene el verbo ocasionar y el complemento es el accidente de tránsito. Ya. También puedo pensar que ¿gracias a qué se dio el accidente? Gracias al árbol. La lluvia. Gracias a las lluvias. A la caída de las lluvias, a las lluvias provocó la caída del árbol. Ya, entonces eso es la idea principal. Y lo demás van a ser ideas secundarias, lo que provocó que vino la policía, vino la ambulancia, vino esto, ya pasan a ser ideas secundarias. Pero, ¿qué pasó? Que entonces, ¿cuál sería una postura crítica ante esta lectura? Estoy yo manejando. Yo viajo todos los días por esa occidental. ¿Cuál sería la idea, la postura crítica que ustedes le van a dejar? O una conclusión. No transitar cuando llueve. Sería que las autoridades encargadas deben de tener más control sobre los árboles que están al lado de la carretera. O sea, que no vayan teniendo a pasar los árboles. Que se queden No, teniendo los árboles cuando llueva. Que si un árbol está inmenso al lado de la carretera, pues tienen que cortarle. Que le amarre al árbol. Que le tengan amarrado. Sí, qué lindos que son. Sí, una podría ser esa, ¿cierto? Que las autoridades, en este caso el alcalde, pues tenga más control sobre los árboles que están en peligro en las carreteras. Esa sería una conclusión que podríamos llegar. Otra conclusión en este texto. Yo siempre transito, ya lo dijo, Ileana me dijo que ya no transite por ahí, pero lamentablemente ese es el camino que yo tengo que seguir. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Tendría que transitar, pero con el respectivo cuidado. Muy bien. Conducir con precaución y reducir la velocidad. Exactamente. No me va a decir váyase por otro camino porque no hay, solo esa vía me lleva a donde tengo. Entonces, pero me dice que durante las lluvias,
cuando llueva, pues maneje con cuidado. ¿Ya? Sí me entienden todo lo que les quiero. Si les he envuelto en algo es para que ustedes comprendan cuál es la finalidad. Entonces, cada texto, chicos, cada texto, recuerden que tiene una intención comunicativa. Eso les voy a invitar. Lean la prensa y cada texto, por más mínimo que sea, les lleva a un entendimiento. Estábamos leyendo con una estudiante que está preparándose para la universidad, la Universidad de San Francisco, y le mandé a leer la prensa. Y en el título decía, en Chile, decía, las mujeres, título de la prensa decía, las mujeres triunfaron en Chile. ¿Qué se les viene a la mente? Ganaron un trofeo o algo en Chile. Eso, es cierto, miren, cuando leyó eso, ella, primerito se le vino solamente por el título, ¿sí? El título decía así, las mujeres triunfaron en Chile. Y en el momento que nos ponemos a leer esa prensa, no hablaba nada de ninguna mujer que se ha ganado nada. No hablaba de ninguna mujer que ha ganado nada. Y hablaba de que un candidato, habían 2 candidatos para presidente. Y el uno quería acabar con los derechos de la mujer, ¿sí? El uno decía que quiere acabar con los derechos de la mujer. Y en las propuestas del otro decía que quiere en cambio, pues, mejorar estas propuestas. Y todos votaron por las propuestas de no acabar. Por eso era el título, que las mujeres triunfaron. Y el contexto nos llevó a otro. Entonces, ¿cuál era en sí la idea principal? Hablaba de las propuestas de los candidatos. Miren, de eso hablaba la lectura. Nada de las mujeres. En el título decía las mujeres triunfaron, pero llegaron a triunfar porque las propuestas de un candidato fueron ganadas en las elecciones, porque en cambio él decía que sí quiere reafirmar los derechos de la mujer. El otro candidato decía que quiere terminar dar por finalizados esos derechos. Y por eso el título, entonces, decía la señorita, me preguntaba, pero el título nada tiene que ver con el... Entonces, ¿qué pasa con los periodistas? Si decían ahí que las elecciones fueron así, ¿le llama o no le llama la atención? No nos llama la atención. Entonces, los periodistas, quienes escriben las noticias, buscan un título llamativo, algo que le impacte. Claro que tenía que ver, ¿tiene relación con la lectura? Sí, porque ganaron los derechos. Pero en sí, no todo el contexto, chicos. Entonces, eso también tienen que aprender a identificar en el comercio, ¿sí? Van a encontrar y van a decir, ¿pero qué? ¿No tiene relación? O sí tiene relación también el título con lo que usted está leyendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ya, bueno, qué bueno. Entonces ya tienen, les voy a enviar un deber, también de la prensa, también ya tienen otro deber. Creo que ya con 2 deberes nos vamos a despedir, chicos. Cuídense mucho, que Diosito les bendiga y sigan aprendiendo más. Cualquier cosa me escriben, ¿listo? Cuídense mucho. Profe. A ver. ¿Cómo dijo que le enviamos la respuesta a través de cuál medio? Subo una foto. O no, ¿saben que les voy a poner en el Quizzes? Es más rápido. En el Quizzes es más rápido. Ya les voy a poner. Ya, chicos. Ya les pongo. Profe, yo todavía no tengo el código para usted. No, el Quizzes es diferente, mija. El Quizzes es diferente. Yo solo te mando el código, tú te ingresas y listo. No es tan difícil el Quizzes. El Quizzes sí vas a poder ingresar. No dije por el taquis, dije por el Quizzes. Ya les envío. Ahorita mismo voy a subirles. Ya, chicos, cuídense mucho. Profe, gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao.